Que nos den trabajo, no queremos que nos den nada de gobierno, que nos den trabajo. Nos inculcaban de ser libres. ¡Sin tierra, no cultura! O yo me transformé, o me hice travesti. Y después problemas acá, hay mucho de esto, hay muchos problemas. Belgrano el 17 de julio le pide, le encarga que haga el plan, y Moreno en un mes y pocos días lo hace. Sí fue una visión de este ala más progresista, si se quiere, que es la que después empieza a perder la partida con esa jugada de Saavedra, ¿no? El plan de operaciones venía a evidenciar el rostro violento de la revolución, ¿no? No solo daba como cierta prueba de esa afiliación ideológica con Francia, con la Francia revolucionaria, sino que venía a mostrar ese rostro violento del acontecimiento. Efectivamente, uno de los elementos que define el alejamiento de Moreno de la dirección revolucionaria a fines del 10 es la incorporación de los diputados a la Junta. El Plan Revolucionario de Operaciones es el primer documento de la historia en la cual un jefe revolucionario promueve la idea de un Estado fuerte, autónomo y soberano. Es un documento digamos, cuya autoría, si bien hay, digamos, dudas sobre el particular, se atribuye, ¿no es cierto?, a Mariano Moreno, implica básicamente un intento, ¿no es cierto?, de darle una conducción, una dirección a una revolución que no tenía plan. El plan de operaciones fuese un texto destinado a una circulación restringida, si se quiere, esotérico, permitía, incluso exigía la mayor claridad y la mayor definición de un programa revolucionario. Y en ese programa revolucionario se expone con enorme claridad, digamos, la urgencia de un tiempo de revolución y las imposiciones de un tiempo de revolución. Y me refiero con esto también al hecho de que es, si se quiere, el discurso duro del morenismo, el del plan de operaciones. Lo que tiene ese plan, y que a mí me parece decir como es algo que lo interesante es que se haya planteado en el marco mismo de la revolución, porque hay que pensar que también es un documento que se gesta al calor de la revolución, cuando se está dirimiendo cuál va a ser el destino de la revolución, ¿no? Entonces, es decir, este aspecto que digo que normalmente no se tiene en cuenta, es cómo piensa, ¿no es cierto?, cómo se piensa esa comunidad política también en términos de autonomía económica, de independencia económica. El plan proponía adoptar medidas que terminaran con las desigualdades entre las razas, apoyando la abolición de la esclavitud, reafirmando con esto su pensamiento democrático y favorable a los sectores más desprotegidos. El gobierno debe tratar y hacer publicar con mayor brevedad posible el reglamento de igualdad y libertad entre las distintas castas que tiene el Estado. Moreno, en el plan de operaciones lo dice con toda claridad, dice, por ahí hemos pensado que iba a venir una revolución, pero no hicimos ningún sacrificio para conseguirla. Entonces, esa precipitación con la que se dan los hechos es lo que hace que no se tenga un norte preciso respecto de a dónde se va.
Y el plan de operaciones viene un poco a responder, ¿no es cierto?, a esa necesidad. No había que perder tiempo y no había que darle ni un poquito. Eso era lo que planteaba también Moreno en el plan de operaciones. No, al enemigo no darle ni un tranquito de pollo porque estás en una revolución. Dos grandes cuestiones en ese documento que son, por un lado, bueno, es decir, ¿qué es lo que implica la revolución como hecho político, ¿no es cierto?, y como construcción de un nuevo orden que también implica un nuevo orden de derechos, una nueva concepción de quienes van a integrar esa futura comunidad política? Y por otro lado, y esto es uno de los elementos que normalmente no se destaca, ¿no es cierto?, del plan de operaciones, lo que esa revolución implica en términos económicos. Tiene que ver con el rol del Estado en la economía. Pero si se lee, digamos, con detenimiento, ¿no es cierto?, ese documento, precisamente una de las cuestiones que se insiste con mucha claridad, y que esto tiene también que ver con una estrategia de cómo preservar algún tipo de relación o de equilibrio con las potencias extranjeras, en ningún momento se dice que se le va a prohibir el comercio a los ingleses, a los portugueses. Es más, con Inglaterra, digamos, se plantea una política de apertura, de libre internación de productos, o sea, no hay ningún tipo de limitación. En el plan de operaciones, Moreno dice que no hay nada tan pernicioso para la nación como las grandes fortunas en pocas manos. La concepción de la revolución que se plasma en ese documento. En una parte dice, en tiempos de revolución se maniobra fuera de regla. Es decir, la revolución es como un barco en una tormenta. O sea, la revolución es una tormenta, hay que maniobrar fuera de regla, ¿no? Que es un concepto distinto al que van a tener otros revolucionarios también de esta vertiente radical, digamos, de las revoluciones de independencia. Pero, es decir, eso nos describe con absoluta claridad cómo percibe, ¿no es cierto?, Moreno el momento. Y si se maniobra fuera de regla, esto implica que él está advirtiendo la necesidad, ¿no es cierto?, de utilizar ciertos medios, ¿no es cierto?, cuya moralidad se justifica, ¿no es cierto?, por la moralidad de la causa y también por la moralidad del sujeto revolucionario. Pero precisamente el plan de operaciones es un documento de circulación restringida, esotérico, digamos, frente a los artículos de la Gaceta, que necesariamente aspiran a ganar voluntad en un público más amplio. Es decir, la descripción del patriota, ¿qué es lo que implica el patriota?, ¿no?, como el hombre bueno, el hombre bueno como el hombre que solo tiene por norte la libertad de su patria y el bien general. El plan contempla la adopción de una serie de medidas drásticas dirigidas contra los enemigos o contra aquellos que sin quererlo no hubiesen apoyado al ejército libertador. Va a ser el sector, estoy hablando de Belgrano, de Castelli, la primera etapa de Monteagudo, ¿no es cierto?, y de quiénes van a ser los seguidores. Manuel Moreno, el hermano de Mariano, decía, a pesar de que sí realmente van a ser quienes postulan ideas democráticas, ideas igualitarias, en el plan de operaciones hay, digamos, una serie de medidas con absoluta claridad, ¿no?, el Estatuto de la Libertad y la igualdad de las castas. Más moderada es la posición respecto de la esclavitud, pero también se promueve digamos, como una orientación de la revolución, ese sesgo claramente republicano. Es decir, es cierto que desde el punto de vista ideológico tienen esas definiciones, pero, es decir, tienen una concepción del pueblo ya entendido, ¿no es cierto?, como sujeto colectivo, más bien pesimista. Y esto aparece en el plan de operaciones.
Eso aparece con esa frase que dice, el pueblo no sabe ni ve más que aquello que se le enseña y muestra y no oye más que aquello que lo que se le dice, ¿no? De manera tal que hay, digamos, como una percepción de lo popular como una entidad en formación, como una entidad inmadura que es necesario todavía, digamos, conducir con alguna forma de tutela. El plan de Moreno es así, el sueño incumplido de la unidad continental, de una gran nación americana y la redención de las masas indias, mestizas y negras. Tarea que nos queda por realizar a cada generación de americanos.